¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Alguna vez escucharon hablar de un focus group? Bueno, seguramente escucharon hablar de las encuestas. Las encuestas, cuando le preguntan a la gente, ¿usted por quién va a votar? Pero cuando, además de preguntarle por quién van a votar, se detienen los sociólogos en un grupo en particular y le preguntan cosas a través de las cuales van conociendo su pensamiento un poco más en detalle, eso es un focus group. Nosotros pudimos colarnos en un focus group, estuvimos detrás del vidrio, véanlo. Bueno, ¿qué nos vas a mostrar? ¿Qué nos tenés preparado? Y lo que vamos a hacer es vamos a recibir una serie de participantes. 8 ciudadanos, todos votaron a Mauricio Macri en primera o en segunda vuelta en 2015. ¿A quién van a votar hoy? Y más allá de a quién van a votar, ¿qué piensan? ¿A qué le tienen miedo? ¿De qué se quejan? Porque una cosa son las encuestas y otras son los focus group. En una encuesta se busca conocer porcentajes, en un focus group se busca conocer razones. A los periodistas nunca nos dejan entrar a ver este tipo de encuesta, pero esta vez sí pudimos ver cómo es un focus group y desde un lugar privilegiado, desde una cámara Gesell, es decir, detrás de un vidrio espejado. Raúl Timerman, uno de los más respetados consultores políticos, nos acompaña. Bueno, nosotros estamos oscuras. Sheila ya está trabajando en la coordinación del grupo, pero antes de meternos a escuchar más, ¿se nota la influencia de los medios en lo que la gente procesa y dice en sus opiniones? Sí, totalmente. Se nota, a veces espontáneamente se nota y a veces lo va extrayendo la coordinadora, en este caso Sheila, haciendo preguntas del tipo: ¿esto se te ocurrió a vos? ¿Esto lo viste? Digamos, ¿esto lo comentaste con alguien? La coordinadora va sacando conclusiones mientras el grupo funciona. Pero antes de las preguntas, hubo un simulacro de votación. Estás entrando a este cuarto oscuro. Lo que te voy a pedir es que votes con este sobre blanco. Y cuando terminas, vas a ese lugar, allá vas a votar como si fuese un balotaje y tenés esa oferta de candidatos. Y esto es como una oferta para las primarias. Vamos a comenzar. Voy a pedir que me digan la primera frase, idea o palabra que se les viene a la cabeza si les pregunto: ¿cómo está el país? ¿Qué pasa en el país? Desigualdad. Desigualdad. ¿Qué más? Yo lo veo mal. Mal. Derrumbado. Derrumbado. Irregular. Regular. ¿Qué más aparece? Estancado. Estancado. Desastre. Bien Desastre. enfrentado también. Falta de liderazgo. Falta de liderazgo. Creo que el cambio que uno esperaba era que cuando se hablaba de la distribución de la riqueza, se distribuía de una manera de darle al que no trabajaba la plata que yo aportaba. Y ese cambio nunca se produjo, porque yo esperaba que aquel otro trabaje y se gane su pan y yo siga bien en lo mío. Y ahora me piden más, me exigen más, pago más impuestos, pago más cara las cosas y le siguen dando. O sea, con un grave error que tiene este señor Macri. Esta gente nunca va a adherir a su proyecto. Es como darle plata o darle para droga al drogadicto o al alcohólico y que pretender que el alcohólico el día de mañana me quiera. No, el alcohólico va a seguir pidiendo alcohol y va a seguir droga. A mí comparto un poco con lo que dijeron todos. Al principio sí se notó un cambio. Yo lo noté, tenía un emprendimiento personal y me iba muy bien. ¿Qué hacías? Accesorios y piedras naturales. Ah, En ese momento me iba muy bien y del año pasado para acá, pero no es que fue paulatino, murió. se derrumbó. Se derrumbó y de ahí para acá uno la rema y buscas trabajo y salís y te las ingeniás, inventás, haces malabares y no se puede, o sea, ya no podés proyectar nada. Estamos todos los días sobreviviendo pensando que tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, me tengo que medir con la luz, me tengo que medir con el gas. Les pregunto a todos, ¿me pueden contar en primera persona algunos cambios que hayan hecho en su vida en el último tiempo? Cambiar la marca. A ver, por ejemplo, ¿qué? La calidad de vida, básicamente. No compras X marca, vas a segunda marca. Segundo, tercer marca Sí. también. Segundo o tercer marca. Recorres más lugares para encontrar mejor precio. ¿Qué más hacen? Desafilias de cosas que pagás y que te parecen superfluas. O sea, ¿Cómo yo qué? ayer ¿De qué te me borré desafiliaste? del Automóvil Club, del Club La Nación,
No sé, el Ok. teléfono, en la línea Yo no fija. pedí la estufa todavía. Vos no prendiste la estufa todavía. claro. ¿Qué decías que te No, perdí? yo lo que decía es el tema de sumar, vuelvo de nuevo a lo mismo al punto que planteé, el tema de meter más horas de trabajo en tu vida, ya de por sí eso ya te quita el resto. Claro, Eso te ya, quita calidad. ya es calidad, te quita calidad de vida porque vos estás hablando de que netamente estás pensando solamente en cómo llegar. Y eso ya después, lo que te vayas a quitar o no, ya sabés a dónde viene. Pero no tenés calidad de vida, no tenés un momento de decir, te vas una hora a jugar al pádel, a jugar un fútbol, o no sé, entre amigas juntarse, tomar un café. Hoy pensás, estás en la calle y decís, gasto, me tomo 2 cafés, me tomo un café, no me tomo nada. ¿Cuáles son los dos ejes que vos ves? Los dos ejes que ellos muestran son la decepción por lo que pensaron que iba a pasar y no pasó, y el miedo que tienen a que pueda volver lo que ellos en su momento votaron para que cambie. Entonces hay un eje de decepción y hay un eje de miedo. El miedo generalmente es más fuerte que la decepción. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio va a acentuar. ¿Te das cuenta que estos focus, Viene Venezuela, vienen los chorros. estos focus se usan mucho en política para elegir el camino de tu Como estrategia profundizar. publicitaria, dónde meterte? Bueno, el miedo va a ser el frente de todos debería ser la decepción. O sea, vas a tener una campaña donde alguien te va a mostrar decepción y otro te va a mostrar miedo. Yo a priori creo que a igual calidad de producciones, de calidad de comunicación, de equipos de campaña, el miedo es más fuerte que la decepción, es más paralizante. ¿Les pregunto algo? ¿Ves posibilidades de mejora de acá a un año? ¿El resto? No, vos no. No, yo lo que veo es que ya directamente se están dedicando a la campaña, la campaña electoral, y con respecto a eso ya están metidos en la campaña. ¿Los sindicalistas son mejor, igual o peores que los políticos? Peor. Peor. Son mucho más ricos, pero muchísimo. Creo que son peores porque son violentos. Y la violencia en los gremios lleva a matar gente o a apretar gente, cosa que los políticos no lo he visto, no lo sé si lo hacen. Vamos a hacer de cuenta que toda esta gente es un zoológico. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es asignarle un animal a cada uno. Vamos a comenzar en primer lugar por Macri. ¿Por qué? No sé, la cara que cara de cuando se ríe parece que te están gastando. ¿Qué animal es Macri? Sí, una hiena. ¿Por qué? Me gustó lo que dijo. Sí. Ok, ¿qué animal es Macri? Hoy es un perezoso. ¿Por qué? Lo hace todo lento, no sabe qué hacer. Ok. Vive porque él tiene que ¿Qué vivir. animal es Macri? Vuelvo con el gato. Está ahí arriba y cuando puede. ¿Qué animal es Cristina? Arranco por vos de vuelta. Una serpiente, pero la peor. ¿Por qué? Y porque destila veneno. ¿Qué animal es Cristina? Zorro. Zorra, ¿por qué? Por la forma de ser de ella. Ok. ¿Qué animal es Cristina? Yo creo que es un cuervo. Un cuervo, ¿por qué? No sé, cuando está ahí esperando, estamos todos muertos y está ahí como para comernos de a poco. Carroñar. La mamba negra es. ¿La qué? La mamba negra ¿Qué es una mamba? Una negra? serpiente, Ah, más una venenosa de serpiente. todas. Ah, ok. ¿Por qué? Porque es eso, es una bífida. También una bicha. Una bicha. ¿Por qué? Porque sí, es mala. Lilita, la palabra para ella, vamos, rápido. No quiere trabajar más. Panqueque, no quiere trabajar más. ¿Qué más? Fantasías animadas de ayer y hoy. Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Qué más? Quilombera. Quilombera, dramática. Es que ¿Dónde va? siempre ella dice que hace, no sé, que Descubre cosas. cosas, pero nunca pasa nada, o sea que es todo mentira. ¿Quién es? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Sí. Lustrabota de Néstor. Lustrabota de Néstor. ¿Qué más? Marioneta. Humillado. Camaleón. Marioneta. Marioneta, camaleón. ¿Qué más para él? Sin poder. Sin poder. ¿Este quién es? Ok, la palabrita para él. Nos costó IPF. Un traidor, Mucha Nos costó plata. IPF, un traidor. ¿Qué más? incompetente, ¿Cuál es la palabra para la baña? un central. Central. ¿Qué más? Longevo. Longevo.
Ya está grande. Ya está grande. Lo sacó del corralito. Blando, no salió del corralito. No sacó del corralito. Sacó del corralito. Un iluso. Un iluso. De todos estos, ¿con quién te vas a comer un asado? Y con Maxi. Con Me va a Máximo. jugar a la Play. ¿Te vas a jugar a la Play con El Máximo? posterior. Ok. Vos. Y para comer un asado Sí. lo como con Gómez Centurión porque es un camarada. Me iría a comer con Macri. ¿Por qué? Que me diga las mentiras que dijo a Scioli en la cara. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y Mauricio. desarrollar el crecimiento. Y que me comente las 200 causas que tiene abierta y por qué le perdonó ciertas cosas al padre y a ciertos amigos empresarios. Rescato a la baña, nada más de acá. Y me iría como un asado con Axel. Ah, tecnología. Yo me comería un asado con el señor ¿Con quién es el señor? Con experto. ¿Por para que me qué? explique cuál es su proyecto de país, para a ver si me convence o no me convence, y me tomo una birra con él. Doy vuelta a la página. Nos vamos a meter en otro tema. Nos vamos a meter en las elecciones. Todos votaron en el 2015. ¿Qué? A Macri. Macri. Todos votaron a Macri. Sí. Cuéntenme qué hicieron ahora y por qué. ¿Votaste a...? ¿Qué votaste? ¿Votaste a los Fernández? Son decepcionados de Macri, opinaron sobre diferentes candidatos, digamos, con mucha crueldad, pero varios de ellos votan y dicen, no dicen voté a Alberto, dicen voté a los Fernández, que es una manera de decir, Alberto Fernández no está totalmente instalado como candidato y no estoy votando a Cristina. Estoy votando a los Se Fernández. repite lo anterior. Unos decían, no decían voté a Macri, decían voté el cambio. Voté y el ahora, cambio. para no decir voto a Cristina, van a decir voto a los Fernández. ¿Por qué? Yo creo que esto se va a definir entre ellos dos y antes que eso. Te escucho. Y voté a Expert, Votaste a Expert. ¿Por qué? porque voté la esperanza de un cambio. O sea, volvés a votar con la misma lógica del 2015. Y un cambio. La Y, esperanza de un cambio. y en 2023 votaré un cambio también. ¿Qué hiciste? Mostrame tu voto. Expert. ¿Por qué? La misma ideología que tiene él. Yo sigo esperando el cambio. Si no fue con él, capaz que sea con él. ¿Qué hiciste? La Baña. ¿Por qué? Porque entre todo lo malo, prefiero a la baña. A los Fernández. ¿Por qué? Porque no había voto en blanco. Hoy- Igual soy consciente de, como te dije antes, va a ser entre ellos dos. Entonces vas a dirimir. Decidís dirimir. Sí, sí. Ok. Yo voté a los Fernández porque mi intención es volver, como le pasa a ella, a que mis conocidos, mi familia y en mi caso también estemos, bueno, por lo menos a tener la posibilidad de no estar tan golpeados como ahora. ¿Qué Yo hiciste? también voté a los Fernández. Pero como ellos. Pero ustedes dijeron barbaridades de esta Sí, gente. pero sé que va, o sea, al menos yo sé que va a terminar entre esos dos. Espero no va a llegar, seamos sinceros, de caño mucho menos. ¿Qué hiciste? Y yo confío en Macri porque es como cuando uno tiene los hijos que se equivocan y lo sigue apoyando. Bueno, la persona que con tanta paciencia coordinaba ese focus group es Sheila Bilker, a quien le agradecemos que haya venido y que nos haya tenido paciencia a nosotros para dejarnos espiar y filmar ese focus group, que eran de votantes de Macri 2015. Sí. ¿Te sorprendió Sí, lo que decían? Mira, no, la verdad... A mí sí. Pero Bueno, ¿cómo que no? ¿Vos bueno, perdón. estás aburrida de perdón, hacerlo? No, a ver, primero déjame decirte dos cosas. La primera es, más que paciencia, gusto. Es algo que hago con gusto, no con paciencia. Pero y una- eso es como una maestra los coordina, los tiene como una orquesta. ¿Los tenías ahí hablando? No, bueno, no. A ver, la idea es dejar que fluya lo que aparece y nada, permitir que por ahí hablen un poco más los más tímidos, frenar a los que quieren por ahí liderar la opinión, que es algo que pasa, porque una de las cosas que nosotros miramos es cómo se van formando corrientes de opinión, cómo es la palabra de uno, a ver si cómo prenden unos y en otros, ¿no? Esta cosa de hacer discurso social, ¿no? Estas ideas, digo, prende, no prende, viste que muchos decían cosas y otros decían, Me como gustó. dijo, sí, como dijo ella o como dijo él, ¿no? O sea, como que vos ves que son ideas que van calando.
Y la otra cosa que por ahí para comenzar, además del gusto por hacerlo, es el respeto por los participantes, porque además cuando uno hace este laburo, lo que ve son opiniones muy disímiles. Claro. Y son opiniones con las que uno, digo, que van desde cosas que a uno le parecen, pero ¿y esto cómo? Explícamelo. O sea, ¿por qué pensás esto? Hasta cosas que parecen obvias o Eso discursos... es la opinión de la gente en estado puro. Porque supongo que cuando vos vas sumando diferentes focus group y empezás a encontrar una tendencia de opinión, eso no se mide en los porcentajes de las encuestas. No, exactamente. Y de hecho, bueno, acá estamos viendo un grupo, pero esto para que funcione tiene que ser con varios grupos. Un estudio con grupos focales es con varios. Entonces va sumando como las distintas capas de opinión que van apareciendo en los distintos ¿Y qué venís segmentos. viendo? ¿Qué vengo viendo? Bueno, vengo viendo desde hace ya varios años que, por ejemplo, que es muy difícil juntar segmentos por clase social y no contemplar el segmento político, porque es muy difícil sentar una mesa hoy segmentos duros kirchneristas y segmentos duros macristas, por O ejemplo. sea, la grieta no es un invento de los La periodistas. grieta no es un invento, se ve en la mesa del grupo focal muy fluidamente. Esta es una primera cuestión. Entonces, uno lo que empieza a ver, empiezas a trabajar con segmentos que son, digo, que los unen determinada En este caso era característica. votante de Macri 2015. Exactamente. ¿A vos te sorprendió que hubiera tan pocos que se mantuvieran fieles a Macri en primera vuelta, aunque después fueran a votar por Macri en segunda? Bueno, porque hay un tema ahí que Macri termina siendo una opción de balotaje, ¿no? Una opción final para muchos de estos participantes. Que son no para todos gente de clase media con laburo, pero preocupado por su futuro. Sí, o sea, gente que que en estos últimos años se ajustó el cinturón, ¿no? Es la perfecta clase media, te diría clase media por excelencia del conurbano. Es una clase media muy sufrida. Una que dice, no prendí la estufa todavía y estábamos en el momento del frío, cuando hicimos la nota. Sí, otro que dice corté, recién hace un ratito se estaba hablando de la obra social, corté, di de baja la obra social. Los padecimientos, los sacrificios no son los del hambre, no es gente que pasa hambre, pero no obstante eso padece esa escena, bueno, la escena de la chica, Sí, ¿no? y La escena empieza a del haber un ajuste. correlato entre política y vida cotidiana. Lo que vos votás tiene una consecuencia en tu vida cotidiana. Totalmente. Yo lo que te diría es que hoy el votante argentino eso lo sabe. Lo tiene, aun cuando sea totalmente desinteresado por el mundo de la política, sabe que la política de alguna manera va a tener alguna clase de incidencia sobre su cotidiano, ¿no? Sin embargo, todos ellos estaban muy antipolítica. Yo te decía, casi parece tan cerca del que se vayan todos, porque no les gustaba nada, ni Macri ni Cristina. Solo rescataban este segmento, clase media urbana, rescataban un poquito Spert, pero... Sí, y Spert no por su propuesta, sino porque aparece como la posibilidad de un nuevo cambio, bueno, a ver, aires nuevos, ¿no? Te dicen. Sí, y ahí ves esta cosa, ¿no? Como Spert hoy empieza a capitalizar un voto también más antipolítica, ¿no? O de mucho enojo con la política. Sí, es así. O sea, ¿te sorprende que haya enojo de la sociedad con la política? O sea, ¿por qué no habría de haberla? ¿Por qué no habría de haber ese enojo? O sea, esto que nosotros estamos viendo... Porque los enojos con la política tienen que ver cuando hay una clase política que chorea en conjunto, los dos partidos, que eso en Brasil, suponete, había chorro en todos los partidos y ahí... Es gente que le dijo que no en el 2015 al kirchnerismo. Hoy... Por la cuestión de la corrupción. Por la cuestión de la corrupción u otros motivos que había en ese momento. Ahí te esgrimieron uno de los argumentos que era no queremos las políticas sociales. ¿No? O sea, la política social, ¿sabés qué? La banco yo, decía uno. Y estaba enojado con este gobierno porque este gobierno no recortó las políticas Y ahí sociales. se ve cómo incidió el discurso Spert. Fíjate que, yo lo decía en la editorial recién, el Macri 2015 decía, yo voy a conservar las políticas sociales. El Macri 2019 nunca va a decir eso, o lo va a decir en la campaña electoral y después no lo va a hacer, porque parece que hay un discurso antiestatista que ha calado mucho inesperadamente en estos años. Es cierto eso, es cierto. El discurso antiestatista caló muy fuerte. O sea, no solo antipolítica, también antiestatista, las dos cosas. Con los empleados públicos, los sindicatos, sí, los planes. Sí, esta idea muy fuerte que está bastante instalada, que es nosotros, la ciudadanía, bancamos a estos. Bancamos y aparece la idea del parásito, ¿no? Cuando aparece el zoológico, ¿no? La figura del parásito, del que chupa sangre, del que te explota en definitiva, ¿no? Entonces, no, a ver, no. Entiendo que te sorprenda,
o sea, a mí no me sorprende por la propia dinámica. Me parece que sí, digo, lo que vos ves ahí son como las líneas de fuerzas argumentales. Y lo que ves con mucha claridad es esto que va a pasar en un segmento del electorado, que es este voto con un rechazo generalizado por todos los actores, que es algo que, digo, nosotros lo venimos viendo hace como un año y cada vez está más fuerte. O sea, vos fíjate que casi todos los votantes, cuando hablaban de los candidatos que después se develó a quién votaban, no había una palabra... Previamente los destrozaron. Los destrozaron. También a Macri. Fueron votantes de Macri y destrozan a Macri. Destrozan a Macri, destrozan a Cristina, destrozan a Alberto, destrozan a Lilita, destrozan a toda la tira completa. O sea, sí, en un momento, no sé si quedó en la nota, que decían que Lilita era como la chimentera de los paneles. Sí, me acuerdo. Sí, alguien ahí, no creo que no con la nota, pero aparece este discurso de lo que dice después no se termina de probar. Entonces, también nos encontramos con digo, a ver, por lo general la sociedad en general no son ultra informados. Saben, están informados, pero no son ultra informados. Daniel, ¿te sorprende esto? No, la verdad que no. Yo creo que está quebrada la relación entre la sociedad con la política. Quebrada, no solo en los sectores medios, sino también en los sectores más pobres. A mí me parece que una parte de la sociedad le había creído al gobierno, dejó de creerle, pero no le cree nada a la política, nada de nada. Después termina votando porque dice, hay que votar por acá o por allá, pero hay un quiebre muy profundo. Y hay una demanda, por lo menos sobre mí, cada vez que camino, que voy a un barrio, a un centro comercial, y es, ¿qué van a hacer? Decime concretamente qué es lo que van a hacer el 10 de diciembre. De verdad, decime.